Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino, invitándoles para que continuemos con la lectura bíblica en un año en Jeremías capítulo 30 y Romanos capítulo 3, hoy agosto 4 del 2023. Una invitación entonces para que le pidamos al Espíritu Santo que sea el abriendo nuestro entendimiento y sobre todo tomando nuestro corazón. Y allí donde usted está, qué bueno es poder hacer esta oración para que la buena semilla, la que el Señor ha dispuesto para nosotros, encuentre un lugar, un buen terreno, y ese terreno, por supuesto, es nuestro corazón cuando lo ponemos en las manos del Señor. Así que, pues en este espacio, Señor, rogarte que tú nos des la inteligencia espiritual para acercarnos a tu verdad. Más allá de nuestra realidad, Señor, hoy te pedimos que tomes cada espacio de nuestra mente y corazón, que seas tú nuestro Señor y que agudices nuestros sentidos espirituales para oír tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías capítulo 30 nos, nos revela verdades extraordinarias que nos acercan al verdadero temor de Dios y sobre todo a la esperanza, una esperanza viva que empieza a tomar fuerza en la medida que comprendemos las palabras que están en Jeremías. Así que en Jeremías capítulo 30, versículo del 1 al 3 nos dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Esta, esta palabra es clave, la disfrutarán, poder disfrutar. Y cuando nos acercamos al propósito de Dios para nuestra vida y en la cotidianidad, en el día a día, pasamos por alto este propósito, porque el propósito de Dios es que yo pueda disfrutar, que yo pueda reconocer en esas pequeñas cosas que en verdad son tan poderosas y que las ignoramos y que solamente es en medio de la ausencia de estas cosas que reconocemos la bendición y el amor de Dios para nuestra vida. Así que esa recomendación que Dios le hace a Jeremías la podemos recibir nosotros también. El registrar, el hacer memoria, porque somos olvidadizos, el poder acercarnos en la quietud de un alma que no esté afanada con tantos asuntos pendientes y que en esa celeridad pasamos por alto la importancia de detenernos y darle gracias al Señor por el regalo de la vida, por el regalo que nos concede y sobre todo con respecto a su palabra, el poder registrarla porque pasamos por alto y para nosotros pasar por alto, perdón, las promesas de misericordia y de esperanza que Dios nos da. En medio de la prueba, el Señor nos invita a hacer memoria. Sí es bueno que usted tenga un registro, sí es bueno que usted le dé trascendencia a lo que Dios habla a su corazón. Y a veces, pues creemos que no vale la pena, pero la escritura cambió la historia de la humanidad. Los hechos históricos tienen un antes y un después de la escritura y el valor de las palabras, el valor de la lengua, el valor de poder comunicarnos, pero sobre todo el ver cómo Dios sí de alguna manera hace que nosotros le demos importancia al escrito está. La Biblia fue escrita porque
hay hombres que entendieron este principio que el Señor, hubo hombres que entendieron el principio que recibe aquí Jeremías de parte de Dios. ¿Sí? Escríbete en un libro. Qué bueno que todos tuviéramos la oportunidad de registrar cada mañana eso que Dios habla a nuestro corazón. ¿Y por qué no? Si usted está en medio de la prueba, si como lo hemos visto, quizás está experimentando una especie de cautividad, de soledad, de enfermedad, pero paralelo a esta prueba, usted pueda registrar la promesa de esperanza para el momento en que llegue la respuesta, usted podrá recordar, usted podrá hacer memoria y no olvidará el favor del Señor. Eso es de parte nuestra. Ahora, si continuamos en nuestra lectura, en el versículo 7 nos encontramos también lo que viene de parte del Señor. El hacer memoria, el estar presto, que a propósito en Jeremías capítulo 1, cuando iniciamos nuestra lectura de este libro, encontrábamos cómo el Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 1 respecto a que él iba a estar pendiente, respecto a que él iba a estar atento. Y dice, ¿qué ves, Jeremías? En el versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, yo no olvido y por supuesto el Señor no olvida. Y Él está presto para que esto que guardamos en nuestro corazón, esto que registramos para memoria de esperanza, ¿sí? Para que nos acordemos en medio de la dificultad, el Señor sí lo haga. Entonces, en el versículo 7 de Jeremías, capítulo 30, si volvemos, dice lo siguiente. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová a los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, romperé tus coyundas y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Aquí nos encontramos con un proceso de restauración. Desde el versículo 7, por supuesto, antes de esto, se habla de ese momento de cautividad, de ese momento eh, de, de disciplina, de castigo, porque esa es la palabra que utiliza la Biblia. Y habla de ese tiempo de angustia, pero es un tiempo de angustia que será al final para libertad del pueblo. Y una de las cosas que le ocurren a las nuevas generaciones tiene que ver con esa saciedad, con ese bienestar y con la falta de sufrimiento que para otras generaciones pues no fue así. Y el poder valorar y el poder entender que hay cosas valiosas en esta vida, por supuesto vienen a partir de esa memoria, sí, de valorar el alimento cuando no hubo el alimento. Cuando yo experimenté hambre, pues por supuesto yo valoro el pan que viene a mi mesa todos los días. Pero si una persona nunca ha experimentado esa necesidad, pues empieza su corazón a olvidarse de lo que es la gratitud. Ahora, en ese proceso de restauración, fijémonos para que yo pueda disfrutar realmente de esa bendición. Viene lo primero. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, versículo 8. O sea, para que yo pueda experimentar esa libertad, cuando dice al final del versículo 7, el tiempo de angustia, bueno, es tiempo de angustia para Jacob, ¿sí? Pero de ella será librado. Pero miren cómo es el proceso de liberación. Fijémonos en ese proceso de liberación porque está muy claro, yo lo veo completamente marcado, diría casi en 3 pasos, y le antecede entonces a la libertad en el versículo 8,
dice, en aquel día dice Jehová de los ejércitos. Y aquí hay una conciencia espiritual que solo por la intervención del Espíritu de Dios yo voy a poder comprender. Y es que el Señor es el que pelea mis batallas. El Señor es el que me invita a mí a verlo como aquel que participa en medio de mi tristeza, en medio de la prueba, ¿sí? Y que esa prueba o esa situación, lo que debe generar en mí es lo que dice Zacarías capítulo 1, versículo 3. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Llegar al punto de una situación donde nuestra oración sea, Señor, si tú no lo haces, entonces ¿qué? El declararnos incapaces, limitados, porque a veces hay un orgullo y nos negamos quizás a comprender que nuestra limitación es una oportunidad para que el Señor obre, que nuestra incapacidad es una oportunidad para que Él muestre su poder, ¿sí? Él es el que pelea nuestra batalla. Jehová de los ejércitos es una expresión que le da el reconocimiento al Padre que está en los cielos, de que Él todo lo puede y que por supuesto si vivimos batallas eh, permanentes en un mundo que está caído, apartado del Señor, pero que cuando el Señor de los ejércitos está presente en mi vida es para restauración. El Salmo 80:19 dice, oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Tantos esfuerzos y tantas batallas que libramos, pero la más importante de todos es poder volvernos al Señor. Y esa es la batalla que usted tiene que librar y es la batalla que yo tengo que librar cada día, porque es que el mal se multiplica y el amor de muchos se enfría y mi corazón está allí expuesto, ¿sí? A dudar, a claudicar, a desanimarme. Eh, Isaías 28:29 dice también, esto salió de Jehová a los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Estamos en un mundo de corrientes necias que arrastran a los creyentes y este es el momento de ver que el Señor de los ejércitos está dispuesto a pelear por nosotros para que en medio de tanta necesidad emerja en nuestra mente y corazón la verdadera sabiduría. El Señor de los ejércitos está dispuesto a pelear nuestras batallas. Amos capítulo 5, versículo 14 dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Esta guerra, esta pelea, esta batalla de fe es cada vez más violenta y hay sociedades que están mostrando ya de alguna manera cómo las tinieblas han tomado lugar en medio de los gobiernos, las leyes, y hacer lo bueno, anclado, por supuesto, a la conciencia divina, viene a ser ahora lo malo para el hombre. Por eso buscar lo bueno y no lo malo para vivir viene a ser una lucha, una batalla que no podemos librar si no es con nuestro Señor. Entonces, ¿a quién le entrego mis batallas? Además, em, la alabanza también es una oportunidad para despertar a aquel que pelea nuestras batallas. Y sin importar el lugar donde usted esté, sin importar la situación, cómo se sienta, la dificultad, si es soledad, si usted se siente cerca o lejos de Dios, eh, como sea, yo le invito para que alabe al Señor. La alabanza despierta al Señor para pelear nuestras batallas, sin importar entonces, sin importar entonces la situación y en medio de la prueba, primer consejo, haga memoria de la palabra de Dios, de las promesas del Señor para bendición de su vida. Y segundo, eh, entréguele su necesidad, su dificultad, reconozca que Él es Jehová de los ejércitos y alábale en medio de toda la situación para que Él pelee por usted. ¿Sí? Em,
Pero sigue diciendo el pasaje en Jeremías 30, dice, yo quebraré, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas. Cuando yo hago memoria de su palabra, cuando yo reconozco que Él es el único que puede librar mis batallas y que la alabanza viene a ser ese, ese principio espiritual que despierta a Jehová a los ejércitos, a ese que está dispuesto a silenciar al enemigo en medio de mi vida, a hacer escudo alrededor de mí. Viene este acto de liberación, viene este acto que empieza a partir de un evento que a propósito en Jeremías capítulo 28, 27, a manera como de, de referencia, porque en estos capítulos pues se cuenta una sola historia, ¿sí? Así el Señor manda a Jeremías que se haga un yugo y se lo ponga en el cuello. Un yugo es un aparato que se pone al cuello para llevar cargas y es un símbolo de esclavitud, es un símbolo de cautividad. Jeremías enseña al pueblo de Judá y las naciones vecinas y les enseña que estarían bajo el yugo de Babilonia, ¿sí? Y resulta que les advierte que habrían falsos profetas que dirían lo contrario, pero que sin duda sí iba a venir la cautividad por causa del pecado de Israel, ¿sí? Después dijo al rey Sedequías que si él y el pueblo se sometían humildemente al yugo de Babilonia, pues no serían destruidos, porque ya era la voluntad de Dios que el pueblo viviera esa cautividad. Como ahora, en esa lectura Jeremías habla que como señal de sus palabras, pues que sí se iba a cumplir respecto a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que iba a venir y que se iba a llevar el resto del tesoro, los artículos sagrados del templo, ¿sí? Entonces, en esa profecía aparece otro hombre, ¿sí? Ananías, que también afirmaba ser profeta y que profetizó que Dios rompería el yugo de Babilonia al cabo de 2 años, eh, pues a lo cual Jeremías eh, pues dijo que eso no iba a pasar, que eso no era cierto, pero bueno, ¿por qué les toco este punto y por qué es bueno tenerlo presente? Por lo que hoy en día estamos viviendo acerca de una promesa de paz. Hoy en día y durante muchos años históricamente se han levantado hombres, se han levantado eh, infinidad de movimientos para que a través de ideologías, de pensamientos, eh, pues pueda haber paz, ¿sí? Y hablamos de la libertad y de no ser esclavos y de una cantidad de pensamientos políticos, de pensamientos eh, que, que empiezan a hacer movimientos, porque el pensamiento, la ideología se convierte luego en un movimiento. Tristemente muchos creen que la paz tiene solución en un sistema o en una idea o en un hombre como tal. Pero solo Jesucristo es el príncipe de paz. Y muchos falsos profetas anuncian paz y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Por supuesto, el Señor había destinado que su pueblo se fuera cautivo y estuviera bajo la opresión, pero él mismo había prometido que él iba a liberarles, ¿sí? Que iba a permitir que estuvieran bajo cautividad para que entendieran, para que comprendieran, para que volvieran en sí y que después de un tiempo, pues iban a experimentar libertad, pero ¿por mano de quién? Por mano de él. ¿Y de qué manera se iba a dar esto? Pues primero, en ese reconocimiento que él era el único, se iba a acabar esa idolatría, se iba a reconocer que él era Jehová de los ejércitos, que él tenía y solo él el poder para quebrar ese yugo, ese, esa,
esa esclavitud. Isaías capítulo 10, versículo 27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción tiene el poder de retirar las cargas de nuestro hombro y de dañar, de quebrar esos yugos de nuestra cerviz. Nosotros estamos destinados a vivir esa esclavitud y a estar sujetos al pecado. Pero gracias a Jesucristo, y es precisamente Romanos 3 que nos muestra cómo el Señor Jesucristo viene para darnos libertad, porque Él es la puerta por donde viene nuestra bendición y por supuesto esa unción del Espíritu de Dios. Cuando Eliseo pide una doble porción del Espíritu a Elías, de alguna manera es una referencia, porque Elías, si lo recordamos, él es llevado a los cielos y ese discípulo, Eliseo, reconoce en Elías un poder especial. Y ese poder es el que Jesucristo le deja a sus discípulos. Cuando Él resucita y le dice a sus discípulos, por favor, vayan y oren, se mantengan en un lugar y esperen, porque va a venir uno que les va a mostrar las cosas y porque va a haber uno que les va no solamente a mostrar la verdad, sino que les va a recordar todo lo que yo les he hablado y les va a acompañar, ¿sí? Y así como Eliseo pidió la doble porción del Espíritu, Jesucristo incluso le enseña a sus discípulos a reconocer la importancia del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando sus discípulos le dicen al Señor, Maestro, enséñanos a orar, por favor. Porque así como también Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos a nosotros. Y Jesucristo, por supuesto, les enseña a los discípulos, nos deja a nosotros esta enseñanza, esta oración extraordinaria del Padre Nuestro, pero cuando termina lo que regularmente conocemos de esta oración tan poderosa del Padre Nuestro, inmediatamente dice Lucas 11 en el versículo 5 y les dijo también, es decir, continúa ese legado extraordinario de oración para que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros. El versículo 5 de Lucas 11 dice lo siguiente, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces, en este proceso de liberación viene ese el hacer memoria, por supuesto, de la palabra de Dios para restaurarnos, ¿sí? El reconocer nuestra limitación al entender que Él es el que pelea nuestras batallas. Pero aquí ya viene un ruego, aquí ya viene una súplica, aquí viene una búsqueda, porque a veces en medio de nuestras cautividades nos centramos en que el Señor nos libere, pero la libertad es en la plenitud de su espíritu. Señor, yo necesito de tu espíritu. Es que yo no puedo seguir hablando sin la guía de tu espíritu. Yo no puedo seguir tomando decisiones sin la guía de tu espíritu. Yo no puedo seguir opinando sin la guía de tu espíritu. Yo necesito la guía de tu espíritu. Y ahí vemos ese proceso que nos va a permitir ver algo extraordinario, porque
En este mismo proceso viene el versículo 9. Sino, el versículo 9 de Jeremías 30, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su siervo, a quien yo les levantaré. Y aquí viene pues un error, porque a veces el creyente experimenta la libertad, experimenta por supuesto este proceso de restauración, pero no entiende que deja de estar sujeto al pecado gracias a la intervención del Señor en su vida, pero esa libertad es para estar ahora sujeto al Señor, al servicio de Él. La gente cree que experimenta libertad, pero realmente el ser humano siempre está sujeto a algo o a alguien. Y nosotros fuimos creados para estar sujetos a nuestro Creador, porque Él es nuestro Creador, para servirle a Él. Mi vida tiene propósito y sentido no para tener casa, beca y carro. Mi vida no tiene sentido y yo no estoy cada día abriendo mis ojos en la oportunidad de respirar y de moverme en este mundo de mortales simplemente para cumplir los objetivos en una empresa. Eso no tiene sentido. Ni siquiera para ser el mejor papá o la mejor mamá o para ayudarle a la familia. Eso no tiene sentido porque el día de mañana usted no está ahí, su familia hace lo que quiera y ya, y no va a poder tener control de nada. ¿No? ¿En qué está su sentido de vida y existencia cada día? Yo tengo mi sentido de vida en las manos del Eterno gracias a Jesucristo. Y por eso, en Jesucristo, que es el camino al Padre, entiendo esta verdad. Y para terminar, por supuesto, están estas promesas que a propósito son promesas que solamente le son dadas a los siervos del Señor, es decir, aquellos que entendieron el propósito de vida, el servirle al Señor. Y el servicio al Señor, por supuesto, es desde el lugar donde el Señor le tiene, en la profesión que usted tiene, en la ciudad donde está, claro que sí. Pero luego viene esa promesa extraordinaria en el versículo 5. Tú, pues, siervo mío, Jacob, no temas. Pero ¿a quién le está diciendo que no temas? Al siervo, al que entendió quién es su libertador, al que entendió quién es su Señor, al que entendió el propósito de su existencia como creador del eterno, como creación del eterno, estando en el eterno, estando en ese creador, ¿sí? Ese es el sentido, ese es el propósito. Ahora, vienen todas estas promesas que les invito que las lean, pero que entiendan que siempre es dada para aquel que es siervo. Y ahí también uno comprende por qué hay tanto miedo, por qué hay tanta angustia en el corazón de los creyentes, ¿sí? Porque a veces eh, no, no comprendemos las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de subir al cielo en Mateo 28. Podemos ver cómo a sus siervos, es decir, a sus discípulos. Por eso el desafío a no ser simplemente, sí, como de vez en cuando, ¿no? El propósito es permanecer y ser discípulos. Y cuando el Señor Jesucristo da esta promesa extraordinaria que es muy parecida a esta que el Señor le está dando en Jeremías a su pueblo, y no temas, siervos, siervo mío Jacob, no tema porque yo estoy contigo. Pues muy bien, miren Mateo 28 lo que le dice solo a sus discípulos, porque así es en el versículo 16 que solo los 11 discípulos estaban allí en ese monte y reciben esta promesa a partir de que de ese servicio, de ese llamado a ser instrumento de salvación y de bendición también para otros. Dice que ellos cuando le vieron le adoraron, el versículo 17 de Mateo 28, y que le adoraron, aunque dice que algunos dudaron, pero adoraron. Y Jesús se acercó y les dio y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y viene la promesa. Igualita, con otras palabras, pero es la misma. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El temor, el miedo, viene cuando yo no experimento la presencia del Señor. Y la presencia del Señor no se experimenta
cuando yo no he entendido que mi propósito es servirle, estar sujeta a Él y entender que si me ha liberado de toda cautividad es para su bendita gloria. Una invitación entonces, que nos tomemos el tiempo de ir a Romanos 3, de ver cómo la incredulidad del ser humano no anula la veracidad del Señor, ¿sí? Y que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen y que a partir de allí podemos hacer una oración que es muy conveniente en este día. Y es nuestra invitación que también terminemos orando, dándole gracias a Dios por su palabra para que se quede en nuestro corazón.